Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos bien? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a compartir un ratito de charla. Y tengo una gatita acá delante mío que también quiere compartir la charla. Así que si ven una cola, es mi gata. Bueno, me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Mariana Solís. Yo soy licenciada en publicidad. Tengo especialización en el área de marketing promocional y organización de eventos publicitarios. Desde hace muchos años ya, no quisiera contar cuántos, soy docente de la Universidad de Palermo, dicto varias materias vinculadas a la publicidad. Y justamente por eso, porque en casi todas las materias que dicto siempre comenzamos por el mismo lugar, siempre comenzamos por un brief, dije, vamos a preparar esta charla para entender un poquito más el valor que tiene este documento. Yo no sé si ustedes todos vienen del área de publicidad, si son de áreas afines, pero seguramente escucharon hablar de la palabra brief, porque brief se aplica para muchísimas áreas, para muchísimas actividades incluso. Pero hoy puntualmente vamos a hablar del brief de marketing. Y si me permiten, vamos a empezar a compartir una presentación. Allí estamos. Gaby, ¿querés confirmarme si se ve correctamente? No sé si lo tenemos ahí, a Gaby. Bueno, entiendo que sí. Yo la estoy viendo bien. Importancia del brief de marketing para el trabajo publicitario específicamente. Como les dije, yo dicto publicidad, dicto campañas para punto de venta, he dictado en algún momento organización de eventos también. Y siempre arrancamos por la confección de un brief. ¿Por qué es esto? Porque en la medida en que tengamos un documento bien confeccionado, completo, con la información que necesitamos o que creemos necesitar como comunicadores, vamos a poder desandar luego una campaña, en este caso publicitaria, más efectiva, más correcta, más apuntada hacia la necesidad del cliente. A mí me gusta definirme como un intérprete de la necesidad del cliente. Poder entender quién es el cliente, más allá incluso de lo dicho o de lo escrito en un documento. ¿Por dónde pasa la verdadera necesidad? Y cuando digo verdadera, me refiero a que muchas veces en un documento aparecen escritos objetivos explícitos, pero hay necesidades que incluso a veces ni siquiera son conscientes para el cliente. Hay objetivos emocionales, si se quieren, que uno tiene que poder pasar por el tamiz toda esa información y empezar a llegar, a ver, vuelvo a decirlo, tratar de llegar a la raíz de lo que lo convoca a solicitar, en este caso, una campaña publicitaria, un evento, un diseño, ¿sí? ¿Qué hay atrás? ¿Qué hay a nivel emocional atrás de ese objetivo comercial? Si partimos de la base de que un cliente se acerca a una agencia o a un comunicador publicitario para esbozar una campaña publicitaria o una propuesta de comunicación, entendemos que es porque necesita vender más. ¿Sí? Siempre hay un objetivo comercial de base en esto. Pero, ¿cuánto más a nivel emocional hay atrás de ese querer vender más? Eso es un poquito lo que vamos a desandar hoy y vamos a introducir, para quienes no son por ahí de publicidad, para entender dónde ubicamos a la publicidad, dónde ubicamos el marketing y qué es el brief de marketing específicamente. Empezamos, si quieren. A ver si podemos. Ahí estamos. Bien. ¿Qué es el marketing? Con mis alumnos el primer día de clase, todos creen saber qué es el marketing,
es una palabra que utilizamos permanentemente, somos, como digo yo, víctimas del marketing. Los chicos jovencitos nacieron en un contexto totalmente marketingizado, si vale el término. Entonces, a veces es difícil entender de dónde viene este concepto, ¿sí? Y entender que el marketing es una mega disciplina, si vale la definición, es una mega disciplina, que lo que hace es intermediar entre la oferta y la demanda. Se mete en el medio, le pregunta al mercado lo que necesita, lo que desea, lo que le falta, y lo comunica a los fabricantes. Así de simple. Vamos a hacer cosas a medida de la necesidad del cliente. Por eso esta pequeña definición dice que investiga el comportamiento del mercado, analiza la demanda, busca satisfacerla agregándole valor. Y este de agregado valor es ahí donde entra a jugar la publicidad como una herramienta más de marketing para que el producto o servicio sea elegido. ¿Sí? Y acá también va de la mano con otra palabra, la gran palabra, que es la competencia. ¿Sí? La competencia, y esto también a partir, si nos paramos un poco en la historia, desde a partir de la Revolución Industrial, entendemos que la competencia es lo que mueve el mercado, ¿sí? Y para poder competir, lo primero que tenemos que hacer es diferenciarnos. Y ahí es donde trabaja, donde opera el marketing, para hacer un negocio más rentable. Muchos conocerán las variables de marketing, las básicas, las elementales que define Kotler. El mix de marketing trabaja con... Hoy por hoy se trabajan con muchas otras variables, pero las básicas y elementales son producto, precio, plaza o distribución, como le llamamos nosotros, y promoción o comunicación, para nuestro concepto, que son todas las herramientas o todas las profesiones, disciplinas que confluyen en la comunicación de marketing. Fíjense en este cuadro el lugar pequeño que ocupa la publicidad. Esto también es un poco revelador para los que empiezan a estudiar publicidad, ¿no? Que no saben, a ver, ¿quién manda en la comunicación? No. Manda primero comercialización, después manda marketing y después al publicitario le llega una serie de decisiones que se tienen que trabajar publicitariamente. Hoy por hoy hablamos de acciones de comunicación 360 porque trabajamos con multiacciones y multidisciplinas, ¿sí? En pos de generar una campaña. Vamos a definir brevemente qué es la publicidad, entonces. Y esta definición es un poco armada, tomada de varias fuentes, pero que me gusta porque me parece bastante completa para entender un poco el trabajo publicitario. Dice que es un conjunto de ciencias, artes y técnicas. Sí, claramente hay muchas ciencias, muchas artes y muchas técnicas que confluyen para poder armar una campaña publicitaria. No existe el trabajo publicitario solitario. Eso es una profesión multidisciplinaria. Que a través de un proceso integrado, porque como en muchas otras disciplinas también se trabaja a través de un proceso, a través de fases, ¿sí? Vamos pasando por diferentes instancias hasta llegar a la resolución de la campaña. A través de un proceso integrado, dan a conocer o actualizan el conocimiento sobre un producto, servicio o idea a un público determinado. ¿Qué es esto de producto, servicio o idea? Bueno, el señor Kotler, en su libro, el libro principal de marketing que tiene Kotler, indica que el término producto se utiliza como genérico, ¿sí? Cuando uno confecciona un brief o cualquier documento que tiene que ver con marketing o con publicidad, vamos a encontrar la palabra producto. Pero implícito en ese concepto de producto se
entiende también que puede referirse a un servicio o a una idea. Y finalmente hablamos de un público determinado, porque la comunicación publicitaria direcciona el mensaje hacia un segmento. Ya sé que para muchos esto es como una obviedad, si hay gente acá de publicidad, sabe que esto es la base, es el -10 de la publicidad. Ya lo sabemos, lo entendemos. Pero vamos a entrar entonces de lleno a entender qué es un brief, que es esto lo que nos convoca hoy. Como dije, el término brief es una palabra inglesa que significa breve, significa resumen. Es muy común que incluso hasta en situaciones cotidianas, una empresa tiene una reunión de trabajo y hace un briefing de reunión. Es un resumen. Es un documento que sintetiza las cosas más importantes que un grupo de personas tiene que considerar o tiene que tener en cuenta a la hora de seguir trabajando. Esto es un brief. Ahora bien, en publicidad pareciera que nos adueñamos de este concepto, así como nos adueñamos de otros, entre ellos creatividad, ¿no? Creemos los publicitarios, con un poco de soberbia, que somos los dueños de la creatividad. Bueno, pareciera algo similar que sucede con el brief. Somos los dueños de los briefs. ¿Por qué? Porque utilizamos muchos briefs en nuestro trabajo diario. Acá vamos a ver algunos, solamente vamos a mencionar y nos vamos a parar en el de marketing, en el primero. Fíjense, 4 por nombrar los más importantes. El brief de marketing, el brief de cuentas, el brief creativo, el brief de medios. ¿Sí? Cada departamento, y por tomar algunos, ¿sí? Los que son más importantes dentro del trabajo publicitario, cada departamento tiene su propio brief. ¿Pero cómo? Entonces tenemos diferentes grupos de información. Sí, señores. Tenemos diferentes interpretaciones del primer brief, que es el brief de marketing. El brief de marketing es un documento que resume, como dice aquí, objetivos, estrategias, expectativas de cara a una campaña publicitaria. A mí me gusta decir que es la carta de presentación del cliente. Y el trabajo del brief de marketing va muy de la mano del trabajo de la persona de cuentas en la agencia de publicidad. El área de cuentas es el interlocutor entre el cliente y la agencia. Es el que lleva y trae esa información. Cuando está con el cliente, representa a la agencia. Cuando está en la agencia, representa al cliente. Pero esta figura de la persona de cuentas es muy importante porque es el portavoz de los objetivos del cliente. Y a su vez es el que va a tener que convencer de alguna manera al cliente de por qué se está avanzando de la manera en que lo está haciendo cada departamento en la agencia. Y acá también tenemos que entender que hay diferentes tipos de clientes. Tenemos clientes que son expertos en campañas, son grandes clientes que ya han hecho, tienen recorrido en el camino publicitario y saben perfectamente lo que es un brief de marketing, saben confeccionarlo, saben qué información es relevante. Tenemos clientes que están empezando en el camino publicitario y están como conociendo y como validando un poco qué información es la que tienen que brindar. Hay algunos clientes que son muy celosos también de la información que dan y que hay que sacar así como con tirabuzón la data para poder entender un poco mejor. Hay otros clientes que son pequeños, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos emprendedores. De hecho, la materia que yo estoy dando en este momento es para chicos de primer año que trabajan con microemprendedores. Gente muy nuevita en esto de la comunicación y que están empezando por ahí a trabajar con redes.
por ahí todavía no se animan o hay un prejuicio con esto de acceder a los medios más tradicionales de comunicación, creen que es costoso, creen que es como difícil, no permitido para ellos todavía. Bueno, este segmento por lo general es el que no tiene ni idea de cómo confeccionar un brief de marketing. Quiero decir con esto que la confección del brief de marketing puede requerir del trabajo del profesional publicitario, ¿sí? De la persona de cuentas que se siente con ellos y transforme esto en un cuestionario. O sea, ¿qué información debemos solicitarle al cliente? Que es fundamental para poder empezar a trabajar. Y esto es lo que vamos a ver un poco el día de hoy, ¿sí? ¿Qué no puede faltar en un buen brief de marketing? Como les decía, este documento es eh, la base sobre la que se va a montar toda una propuesta de campaña. Entonces, esta base tiene que ser sólida, tiene que ser confiable, tiene que ser creíble. Y a veces, cuando se le pregunta a un cliente, contame acerca de tu producto, contame cómo es, contame objetivamente qué características tiene, contame subjetivamente qué se valora de este producto o de servicio. Eh, es muy difícil a veces lograr que el cliente despegue su subjetividad con su propio producto. Es ahí donde hacer preguntas precisas nos puede ayudar a entender y a él le puede ayudar a volcar toda esa información que si lo dejáramos por sí solo por ahí no lo hubiera hecho o no lo hubiera podido hacer. Eh, para entender en qué momento trabajamos esto de los briefs en el proceso publicitario, yo le hice acá nada más que una línea de tiempo con las instancias más importantes de este proceso. La primera parte, el primer paso, digamos, a la hora de iniciar el recorrido por la agencia o por el trabajo, porque esto también lo puede hacer un profesional independiente, ¿eh? O sea, estoy hablando de agencia para que quede por ahí más claro para el que viene del área de publicidad. Pero en mi caso, que yo hace muchos años trabajo de manera independiente como consultora para pequeñas y medianas empresas, eh, utilizo el mismo recorrido, ¿sí? O sea, se utiliza el mismo proceso. La primera parte es la recolección de información y es aquí donde se configura el brief de marketing. La siguiente instancia, que puede estar dada en los puntos que vamos a ver hoy, van a ver que está incluido, está la recolección de información del mercado también. ¿Qué puede pasar? Un cliente puede no tener la información suficiente acerca de su mercado. Hay muchos clientes que conocen mucho de su producto, su servicio, pero no tienen una concepción clara de su entorno, ¿sí? De los players que juegan en su mercado, de su competencia. Es ahí donde podría recomendarse hacer una pequeña investigación de mercado, ¿sí? Si vos no tenés claro quién es tu target más apropiado o crees que no estás teniendo la llegada que que podría tener el producto y cómo podemos hacer para llegar y alcanzarlo. A veces en esta instancia, antes de comenzar el proceso puramente publicitario, es conveniente parar y decir, no, mira, dada la información que podemos recabar con el brief de marketing, entendemos que hay información contextual, que hay información del mercado que nos está faltando. Entonces, lo más sensato por ahí a veces es parar, hacer una investigación y luego continuar. Por supuesto que el cliente tiene que poder aprobar esto y tiene que poder pagar esto, ¿no? Eso está más que claro. Luego, y ya cuando estamos convencidos de que la información que tenemos en este brief de marketing es la que necesitamos, es a partir de esto en lo que podemos empezar a trabajar, ahí es donde se empieza a confeccionar el brief de cuentas. ¿Qué sería el brief de cuentas?
El brief de cuentas es una reinterpretación del brief comercial, podríamos decir, para que se entienda. El brief de marketing es un brief comercial con objetivos comerciales. El cliente nos habla en términos de facturación, de participación de mercado, de volúmenes de venta. Y nosotros tenemos que llevar esto a términos de comunicación. Tenemos que poder transformar estos objetivos comerciales en objetivos de comunicación, sobre los cuales, a partir de allí, vamos a empezar a trabajar una estrategia de comunicación. Pero primero tienen que estar claros los objetivos. En una agencia de publicidad normalmente tenemos un comité interdisciplinario que suele estar integrado por los directores de cada una de las áreas. Suele haber un presidente de comité que es el que pone la firma, el que toma las riendas de esas decisiones. Y ellos son los que establecen esta plataforma de comunicación, ¿sí? Este tercer paso. ¿Qué es la plataforma de comunicación? Básicamente, definir qué vamos a comunicar, los qué de comunicación son los objetivos de comunicación, para que se entienda bien claro qué queremos decir. ¿Cómo lo vamos a decir? Ya depende del trabajo que va a hacer cada una de las áreas estratégicamente. Y sobre todo a quién se lo vamos a decir. Y acá también hay otra adaptación que vamos a tener que hacer en ese brief de cuentas, porque no siempre el segmento al que el cliente decide llegar con su producto es el que vamos a utilizar en la comunicación publicitaria. Y doy un ejemplo de esto. Una marca que comercializa productos masivos probablemente quiera llegar con su producto a mucha gente, ¿sí? En la definición de target, ahora lo vamos a ver, probablemente sea muy amplio ese target, ese segmento, ese mercado meta al que quiero llegar con el producto. Sin embargo, en comunicación publicitaria nosotros sabemos que no podemos comunicarles a todos de la misma manera. Entonces acá es donde vamos a definir concretamente cuál va a ser ese segmento o esos segmentos diferenciados a los que vamos a llegar con una estrategia particular, diferenciada. Los rangos etarios, algo que es frecuentemente genera dudas, ¿no? Cuando los chicos están desarrollando esta parte del brief. Y me dicen, gente joven, nosotros queremos llegar a personas de 16 a 25 años o a 26 años. Ahí tenemos dos segmentos. Tenemos adolescentes y tenemos adultos jóvenes, que por las características, aunque la franja etaria sea muy cortita, tienen estilos de vida y necesidades con respecto a determinados productos muy diferentes. Entonces, esto a modo de ejemplo, ¿no? Pero imagínense que pueden haber infinidades de situaciones y de rangos etarios y de niveles socioeconómicos a los que tenemos que llegar desde la comunicación de manera diferenciada. Entonces acá vamos a definir. La primera decisión que se va a tomar acá es si vamos a apuntar a un segmento en particular con esta campaña o si vamos a tener una campaña multitarget. Una vez que estas decisiones a nivel estratégico están tomadas, cada departamento empieza a trabajar operativamente en su área. Así tenemos el trabajo del área creativa, que fíjense, también tiene su brief creativo, con su resumen de información tomado del brief de cuentas, ¿sí? Seguramente en este informe vamos a encontrar la propuesta única de comunicación, qué se espera que el cliente piense, cómo piensa actualmente con respecto al producto, qué esperamos que suceda después, cuáles son los insights de la campaña, cómo queremos que esto le impacte emocionalmente, en fin, una serie de datos de información que le compete exclusivamente al área creativa. Y por último, en este caso tenemos el brief de medios, que es con el que trabaja el área de planificación, el planning, la figura del plan, ¿no?
donde ahí ya dejamos de hablar por ahí de target y empezamos a hablar de audiencias, ¿sí? ¿Qué tipo de audiencias tenemos acá? ¿Qué consumen estas audiencias? ¿Qué sistemas de medios consumen? Y seguramente ahí vamos a ver que esta franja etaria, en el ejemplo que les puse recién, dista mucho más, ¿sí? Por ahí, hasta 25 podríamos decir que es bastante parecida, pero si tomáramos, no sé, 20, 50, seguramente va a haber muchas más diferencias en el consumo de medios. Por supuesto que el trabajo, tanto creativo como de medios, como en este caso el departamento, si lo tuviera la agencia de marketing digital, trabajan en conjunto, ¿sí? Interdisciplinariamente. Y permanentemente se está testeando y se están haciendo reuniones para ver qué de todas estas decisiones son las que mejor condicen con la estrategia y, por supuesto, con los objetivos. Una vez que la campaña está en situación de ser presentada al cliente, se expone, se le muestra la propuesta, y si el cliente da el ok, pasamos a la instancia de producción. Producción ya es otro, ¿sí? Sale del plano de las ideas, ¿sí? De las estrategias, para pasar al plano de las... Más o menos se comprende hasta acá, a modo de introducción para que ubiquemos esto del brief. Vamos a empezar concretamente a hablar de los componentes, qué es lo que no puede faltar en un brief de marketing. Perdón si me escuchan un poquito congestionada, pero la verdad es que con estos cambios de clima, creo que estamos todos muy parecidos. Estoy con un resfrío tremendo, así que seguramente se me escucha muy nasal la voz. Bueno, a ver, a mí me gusta decirles a mis alumnos que armar el brief de marketing es como cuando uno va por primera vez a una consulta médica, ¿sí? Uno va con un problema, desde la total y absoluta ignorancia, ¿y qué le dice al médico? Mira, me duele acá, me duele la muñeca. ¿Y por qué? No sé. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Va a hacer seguramente una serie de preguntas a modo de introducción al tema, para orientarse, para ver cuál podría ser esa situación que dio origen al problema. ¿Qué va a hacer después? Seguramente va a mandar a hacer estudios, ¿sí? Estudios que permitan corroborar o dar sentido a ese problema. Cuando tiene toda esa información, ¿qué va a hacer? Diagnóstico. Va a decir, bueno, le vamos a poner nombre y apellido a tu problema. Bueno, un poco esto es lo que vendría a ser este brief de marketing. Es sentarse con el cliente y decirle, bueno, mira, vamos a bajar en un documento y después vamos a hablar por qué es documento. Hasta ahora podríamos decir que es un resumen, ¿sí? Hay algo que lo transforma en documento, pero en principio es un resumen. Vamos a bajar la información de tu producto, de tu servicio. ¿Qué es lo primero que vamos a poner? Es la información de la temporalidad de esta información, que es muy importante. La fecha, el año, ¿sí? En que se está armando este brief. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hay clientes que ya tienen experiencia en hacer campañas, por ahí ya tienen algún brief confeccionado. Entonces te dicen, che, mira, tengo el brief del año pasado, ¿te sirve? Dale, mándamelo. Si es del año pasado, por ahí sirve y ajustamos algunos puntos. Entonces, lo que da cuenta este primer punto es la vigencia de la información del brief. Luego vamos a tener una pequeña introducción presentando la empresa, presentando la marca. Aquí es donde a veces nos ponemos un poco nostálgicos, cómo nace, cuál es su historia, dónde está emplazada la empresa, si tiene muchos locales, cómo fue creciendo. En fin, un poco la descripción histórica nos ubica también
eh, en el vínculo que hay entre el cliente y la marca y o la empresa. Y ahora que dije esto, también hago un paréntesis, hacer hincapié en que cuando uno elabora con el cliente este brief, tiene que considerar a la persona, ¿sí? Así yo tenga en este momento confeccionando el brief de Coca-Cola, seguramente la persona que me está aportando esta información tiene una visión y una mirada personal acerca de su empresa, de su marca o de la marca que representa en este caso, ¿sí? Y esa visión es la que también nos interesa a nosotros. Probablemente es lo no escrito, ¿sí? Es esto que nos vuelve un poco psicólogos, ¿sí? A la hora de obtener esta información. Fíjense que el cuarto punto dice categoría de producto. ¿Qué es la categoría de producto? La categoría es el rubro en el que vamos a englobar, ¿sí? En el que vamos a decir, bueno, en esta categoría se ubica este producto. Y acá es muy importante que la descripción sea bien específica. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo tenga clara la categoría a la que pertenece mi producto, más adelante, cuando tenga que compararme con la competencia, voy a poder ubicarme y rápidamente saber y detectar quiénes son mis competidores, por lo menos directos, indirectos o sustitutos, y quiénes son los otros, los más cercanos a mí. Por eso es tan importante definirlo. Si yo digo una categoría muy amplia, no sé, digo alimentos y alimentos, muchísimo. Alimentos enlatados, miles, ¿sí? Pero si yo soy bien específica sobre qué características particulares tiene mi producto, vamos a ver que esa categoría se empieza a reducir. Luego vamos a empezar por la descripción del producto propiamente dicho. Y acá tenemos dos maneras de pedir, de solicitarle la información al cliente. Una va a ser la descripción física y la otra va a ser la descripción conceptual. Por último, también vamos a pedirle que nos comente sobre los hábitos de consumo y de compra de este producto. Pero, ¿qué quiere decir la descripción física? Probablemente la descripción física sea lo más simple, ¿sí? Porque son aspectos tangibles, ¿sí? O incluso si se tratara de un servicio, son aspectos comprobables del producto. Eh, sabor, color, aroma, eh, eso serían características intrínsecas, internas, propias del producto. ¿Qué son características extrínsecas? Las que se ven, ¿sí? Las que están a la vista, envase, etiqueta, packaging, ¿sí? En el caso de que el producto se traslade, bueno, cómo se empaca ese producto para los traslados. Pero después viene algo que es un poquito más subjetivo, que tiene que ver con lo intangible y que para nosotros es muy valioso, porque probablemente de allí salga lo que luego va a ser la imagen diferencial de este producto. Y esto es la descripción conceptual. Es preguntarle al cliente, bueno, a ver, ya nos contaste cómo es físicamente, ya tenemos los aspectos, incluso a veces uno va a conocer el lugar, si es un servicio, va a conocer la planta, eh, conoce el producto, consume el producto para conocerlo, ¿sí? Desde lo físico. Ahora, lo conceptual tiene que ver con estos aspectos intangibles. Es cuando uno le pregunta, bueno, pero ahora contame cómo es este producto. Y así vamos a ver que tenemos tres formas de obtener esta información. Primero, con una pregunta bien concreta. ¿Cuál es el beneficio básico que tiene este producto? ¿Qué es lo que promete a su consumidor? Puede ser uno, dos, tres, pueden ser varios, ¿sí? Puede ser solamente uno. ¿Qué es lo más importante que tiene este producto como promesa? Se llama beneficio básico y luego, para nosotros, podría convertirse en el beneficio diferencial, ¿sí? Resulta que si el beneficio básico es un beneficio que todos los otros competidores también ofrecen,
probablemente no nos sirva como diferenciador. Pero si tiene alguna característica importante que resalta, que no tienen otros, podría ser el beneficio diferencial. Luego vamos a pedirle que nos explique el cliente en qué se apoya esta promesa. ¿Sí? ¿En qué se basa este diferencial? Y finalmente le vamos a pedir una fundamentación un poco más lógica, más racional. ¿Sí? A mí me gusta poner siempre un ejemplo bien cortito. Un detergente para lavar los platos promete que deja más suaves las manos. ¿Sí? Vos usás el detergente XX y tus manos van a quedar más suaves. Ok, ese podría ser un beneficio básico. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿En qué se basa para prometer esto? Bueno, se basa en que tiene aloe vera. Ajá, bien, suena lógico. Deja suave las manos porque tiene aloe vera. El reason why sería la justificación. Bueno, ahora explícame, ¿qué beneficio tiene el aloe vera en la dosis que contiene este producto y que en el contacto con mi piel va a hacer que mis manos queden más suaves? ¿Sí? Es una información más específica. Y fíjense que de esta manera logramos que ya no sea tan subjetiva esta explicación. ¿Sí? Estamos pidiendo que nos expliquen concretamente y ya no es un parecer. Lo que puede llegar a ser la base del trabajo que va a hacer luego la agencia con respecto al beneficio y al cómo comunicar este beneficio. Perdón. Competencia. Acá es donde a veces pasa mucho con los emprendedores. Hay una casi total ausencia de conocimiento con respecto a la competencia. Para muchos la competencia es ese otro al que hay que ignorar, matar si podemos, y nada más. Y yo siempre digo que a la competencia hay que conocerla íntimamente, tanto como nos conocemos nosotros, porque tenemos que poder identificar sus fortalezas, sus debilidades y ver cómo eso opera en mi propia FODA, ¿sí? Que de eso puede ser una oportunidad para mí o una desventaja para mí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle al cliente que nos aporte información de la competencia y si el cliente no tiene noción de esto, es un trabajo que vamos a tener que hacer nosotros. Es un trabajo que hace a la investigación de ese mercado. Para eso tenemos que clasificarla y la clasificación es la tradicional. Competencia directa son aquellos competidores que pertenecen a la misma categoría que yo y ofrecen un beneficio básico o diferencial igual al mío. Fíjense que yo ahí les puse, porque esto después queda grabado, si lo quieren volver a ver. Ahí tienen un ejemplo. Coca-Cola, Pepsi son competencia directa si la categoría fuera bebidas gaseosas de tipo cola. Coca-Cola y Pepsi son competidores directos. ¿Qué pasa con la competencia indirecta, ¿sí? O secundaria? Pertenecen a la misma categoría que yo, pero ofrecen un beneficio diferencial distinto. O sea que no son tan parecidas, ¿sí? Por ejemplo, si dijéramos bebida gaseosa de tipo cola, 7-Up es una bebida gaseosa, pero no es de tipo cola. Entonces ahí tenemos una competencia indirecta, porque es bebida, porque es gaseosa, pero con otro beneficio, con otro sabor en este caso. ¿Y qué sería competencia sustituta, genérica? Son todos aquellos productos que no necesariamente pertenecen a la misma categoría que yo, pero sin embargo satisfacen la misma necesidad. ¿Qué pasa acá? Este concepto de sustitución
nace a partir de entender que si el consumidor tiene una necesidad, en este caso supongamos que tiene sed, ¿sí? Y pasa por un kiosco, si lo que prima es la necesidad, mi competencia puede ser un agua mineral, un agua saborizada o cualquier jugo que están en la misma heladera donde está mi bebida de tipo cola. ¿Se entiende esto, no? O sea, estamos hablando de otros productos que pueden sustituir al mío. Esto es interesante porque hay algunas categorías de productos que son altamente factibles de ser sustituidas, como es el caso, por ejemplo, de las golosinas. ¿Sí? Cuando uno piensa en comer algo dulce, eh, se para frente al kiosco y las opciones son muchísimas. No es lo mismo si yo tengo ganas de comer chocolate. Si mi deseo es comer chocolate, seguramente va a estar más limitada la posibilidad de elección. Entonces, en este punto, fíjense, este punto del brief es neurálgico. Tengo que saber quiénes son los otros. Y en lo posible, poder entenderlos a nivel de descripción física y conceptual, tanto como lo hice con mi propio producto. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué prometen? Después tenemos que acceder también a información contextual, o sea, el mercado. Salimos ya, no nos quedamos en el producto propiamente dicho, en el producto de la competencia, sino que vamos a ver el todo. ¿Cómo es este mercado? ¿Cómo es este contexto en el que se mueve el producto de mi cliente? Es un mercado que está en crecimiento, es un mercado que está en una meseta, ¿sí? Es un mercado que está muriendo como categoría, ¿no? Eh, ¿Cómo es este mercado? ¿Qué variables afectan a este mercado? ¿Hay variables macroeconómicas? ¿Hay variables de importación, de exportación que afectan? Tengo que conocerlo. ¿Cómo es el estado de la demanda de este producto? ¿La demanda se encuentra feliz? ¿Está satisfecha con estos productos? Y ya no estoy hablando solamente del producto del cliente, estoy hablando de todos en este mercado. Hay carencias, hay cosas que están faltando, la gente percibe que en este mercado todavía se puede hacer algo, puedo ser inventivo en este mercado. Se trata de un producto de demanda negativa, esto también es un punto interesante. Entendamos primero qué es un producto de demanda negativa. Son aquellos productos que la gente no está feliz de adquirir, ¿sí? Por el cual uno no es feliz gastando dinero en ellos. Ejemplo, remedios, eh, prepagas, servicios fúnebres, eh, a ver, productos incluso cotidianos, papel higiénico. Hay muchísimos productos que son entendidos como de demanda negativa. Son productos que se tienen que consumir, que requieren también muchas veces de campañas publicitarias, pero que sabemos que tenemos una resistencia mayor del mercado. Fíjense que toda esta información nos está dando un marco, ¿sí? ¿Cómo segmenta este mercado? ¿Cómo se divide? Por marca, por precio, por target, por distribución. ¿Cómo se divide? Todo esto nos va a dar la base para entender el negocio. ¿Y por qué digo esto? No siempre los clientes son clientes de productos que nosotros consumimos, que conocemos, que podríamos incluso suponer que tienen un determinado funcionamiento. Hay productos que están muy ajenos a veces a nuestra realidad. Tenemos, no sé, laboratorios que vienen con productos muy específicos y el publicitario tiene que tener la capacidad de entender ese negocio como si estuviera dentro. A esto voy.
Está muy sensible mi mouse. Sí. Vamos al consumidor. Ya conocemos el cliente, ya conocemos a la competencia, ya conocemos el mercado. Ahora vamos a conocer a quiénes se dirige nuestro cliente o pretende dirigirse nuestro cliente. Y acá vamos a hacer la primera diferenciación que la comenté al inicio. Cuando el cliente en su brief de marketing habla de blanco de mercado, mercado meta, ¿sí? Habla de ese grupo de personas a las cuales quiere llegar con su producto, quiere venderle su producto. Sin embargo, en publicidad, cuando nosotros hablamos de público objetivo, de target group, ¿sí? Estamos hablando de ese segmento o subsegmento al que vamos a dirigir el mensaje publicitario. Entonces, ¿por qué hago hincapié acá esto? Porque tiene que estar claro que cuando hablemos de target, porque la palabra target es una palabra que está muy usada, que la usa el cliente, que la usamos nosotros, que la usa cada departamento de la agencia, la palabra target es como un genérico. Pero según quien la diga, ¿sí? Refiere a definiciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preguntarle acá al cliente? ¿Cuál es tu mercado meta? El máximo de personas posibles a las que vos querés llegar con tu producto. Incluso si tenés subproductos, si los tenés segmentados por rango etario, por marcas, primeras marcas y submarcas, ¿sí? Segundas marcas, lo que fuera. Luego el trabajo de reinterpretación se va a hacer en el brief de cuentas. Lo menciono acá, pero consideren esto. Cuando hablamos de target group de comunicación, lo vamos a trabajar en el brief de cuentas. Y por otra parte, también es importante conocer el rol a quienes vamos a llegar con este producto, ¿sí? Para eso vamos a diferenciar los roles más importantes, el decisor de compra. El decisor de compra por lo general es esa figura que tiene la voz de saber sobre un tema y por eso decide determinadas compras. El comprador es exclusivamente el que efectúa la compra. El consumidor o usuario es el que hace uso de eso que alguien decidió y alguien compró. Y el influenciador es una figura muy importante que a veces los clientes no consideran, que es esa persona que es capaz de convertir una decisión de compra, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de la heladera, ¿no? Cuando se rompe la heladera en casa, si hablamos de una familia tipo, probablemente tengamos la figura del ama de casa, que hoy ya no necesariamente es la figura femenina. Si hablamos de un hogar unipersonal, es la persona que hace uso de esa heladera. Entonces, se rompe la heladera y bueno, la voz del saber la tiene el que lo usa. Entonces, cree saber qué heladera tiene que comprar. Y empieza la búsqueda, ¿no? Ni Dios permita que se le rompa la heladera a nadie. Hay que hacer un curso para comprar una heladera hoy en día. Y uno toma la decisión. Puede suceder que la figura de comprador y consumidor esté depositada en la misma persona. ¿Sí? Una persona que vive solo y trabaja, decide la heladera, va, compra y va a hacer uso luego. O sea, tenemos los tres roles incorporados en la misma persona. Sin embargo, llega al comercio y el vendedor, oficiando de influenciador, nos mira con cara inocente y nos dice, ¿pero vos estás segura que querés comprar esa marca? Mirá que los repuestos no se consiguen. ¿Y qué nos pasa ahí? Todo eso que decidimos, que estudiamos, que aprendimos, que preguntamos, todo eso se nos cae a pedazos. Y muy probablemente terminemos comprando la marca que nos recomienda o nos sugiere el vendedor. Hay algunas categorías de productos en las cuales
Los influenciadores tienen mucho peso. En la medicina, por ejemplo, ¿sí? Si un médico prescribe un medicamento o te dice, mira, te recomiendo este, difícilmente uno cuestione eso. ¿Sí? En turismo, los agentes de viaje, que se supone son los que entienden y los que sugieren y los que te arman, te planifican tu viaje, difícilmente uno cuestione. ¿Sí? Entonces, es importante saber si en este rubro tenemos que comunicarle de determinada manera alguno de estos roles. ¿Sí? Un producto puede estar lanzando una campaña y querer trabajar precio, por ejemplo. ¿Sí? Desde marketing dicen, bueno, vamos a hacer una acción promocional, vamos a hacer campañas de reducción de precio, 2x1, la segunda, el 70% en la segunda unidad, todo este tipo de promociones de descuento que conocemos. Entonces sabemos que la campaña va a estar orientado no solo al que decide la compra, sino al que efectúa la compra. Y voy a tener que considerar el punto de venta y la comunicación en el punto de venta. ¿Explico con esto? Quiero decir que acá puede estar la clave también de qué tipo de acciones vamos a tener que ejecutar después cuando pensemos la estrategia de campaña. Vamos a avanzar un poquito porque no vamos a llegar si no. Bueno, posicionamiento, para quienes no conozcan un poco esto, se define como el lugar conceptual que ocupa el producto o servicio en la mente del consumidor, es decir, cómo uno piensa el producto. Y acá tenemos dos tipos de posicionamiento. ¿Cuál es el posicionamiento actual? ¿Cómo la gente percibe hoy a este producto? Y si es que el cliente pretende que este pensamiento se modifique, en cuyo caso estaremos hablando de un posicionamiento deseado y seguramente estaremos de cara a una campaña de reposicionamiento. Problema o objetivo. El producto puede estar atravesando un problema o no, ¿sí? Puede haber un problema concreto, no sé, entendamos como problema que podría ser que el cliente esté haciendo un rebranding o que el cliente esté rediseñando un packaging o esté lanzando una línea nueva, ¿sí? O sea, hay una situación problemática. Si la hubiere, por supuesto, tiene que explicarse en el brief. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Puede haber o no problema. Lo que seguramente sí va a haber son objetivos. Y en este caso, estamos hablando, como es el brief de marketing, de objetivos comerciales. ¿Qué quiero? ¿Cuánto quiero? ¿Y en cuánto tiempo lo quiero? Siempre, siempre un objetivo tiene que tener descripta claramente la intención, la medida y el plazo. Porque si no, es solamente un deseo, no es un objetivo. Si yo no puedo medir luego si la campaña contribuyó en alcanzar ese objetivo, no es mensurable. A esto me refiero. Aumentar mi participación de mercado en un 20% en el próximo año. Ok, eso es un objetivo comercial. A veces también el cliente sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces sería aumentar mi participación un 20% en el próximo año, capturando consumidores insatisfechos de mi principal competidor. Ahí tenemos claro el cómo, ¿sí? Y eso, por supuesto, direcciona la campaña. Luego tenemos estrategia de marketing y estrategia de comunicación. ¿Por qué hablamos de estrategia de marketing y de comunicación en el brief, cuando todavía no empieza el trabajo de la agencia? Porque, como dijimos, publicidad es apenas una herramienta de comunicación de marketing. Lo vimos recién en el cuadrito de variables. Acá es donde nosotros le vamos a preguntar al cliente, bueno, ¿qué pasa con las otras 3P? ¿Qué vas a hacer vos en cuanto a producto? ¿Qué vas a hacer vos en cuanto a precio? ¿Qué vas a hacer vos en cuanto a distribución o plaza?
¿Hay alguna estrategia que se esté pensando y que la campaña deba considerar, ya sea para que trabajen en sinergia las acciones o para que se comunique las acciones de marketing? ¿Sí? Por eso la estrategia de comunicación en este punto es muy dialogada con el cliente. ¿Sí? Normalmente no viene un cliente cruzado de brazos y nos dicen, bueno, hagan publicidad. ¿Sí? Hay una batería de acciones que acompañan. Y ahí, por ejemplo, para situar esto, uso el término promoción, porque promociones se asocia con publicidad. ¿Sí? De hecho, como les dije, yo trabajé mucho tiempo en lo que es el marketing promocional y organización de eventos. Sí, a ver, podemos considerar que desde la mirada publicitaria son acciones, ¿sí?, de comunicación, o podríamos considerar que son acciones BTL, ¿sí?, below the line, asociadas a la comunicación publicitaria. Pero sin embargo, el presupuesto para estas acciones sale de marketing y va de la mano con la acción publicitaria. ¿Sí? Yo puedo tener una campaña en la calle de publicidad y a su vez estar haciendo un lanzamiento de la marca. Puedo hacer un mega evento y comunicar publicitariamente ese evento. Generalmente esto viene del área de marketing del cliente y viene escrito en este brief. Yo no puedo, como resultado de una propuesta, si esto no está conversado, desde la agencia, desde la propuesta publicitaria, venir y decirle, mira, vamos a hacer una campaña de degustación. Vas a tener que regalar producto. ¿Y en qué parte? Esto es como meterle la mano en el bolsillo al cliente y exigirle que produzca, ¿sí?, más de su producto, o supónganse que estemos hablando de sampling, de muestras, que genere un producto para regalar. Eso es un costo que no está incluido dentro de la propuesta netamente publicitaria, sino que es una acción promocional que depende de una decisión de marketing, que conviva la promoción con la campaña publicitaria. ¿Me explico? Por eso es tan importante que en este punto del brief también se converse este tema. Y acá por ahí la pregunta sería, si el cliente no tiene idea de esto, ¿podemos trabajar en alguna acción que involucre precio? ¿Vos estás en condiciones de ofrecer una promoción de precio? Ya que supongamos que estamos hablando de un lanzamiento, un relanzamiento, bueno, ¿te parece que sería una buena excusa para relanzar, para comunicar que hacemos una oferta de lanzamiento? Esto se conversa acá, queda escrito acá. Fíjense que son pequeñas decisiones, y yo recién les decía que esto es un resumen, pero que hay algunas decisiones que convierten este resumen en un documento, porque hay algo escrito que fundamenta lo que el cliente pidió, solicitó, o por lo menos expresó como un deseo para que se trabaje luego en la propuesta publicitaria. Después vamos a tener algunas preguntas más de orden lógico, ¿no? O sea, el cuándo y el dónde. El cuándo podríamos decir que es el momento propicio para la acción publicitaria. Pero si estamos hablando de un producto que tiene una estacionalidad particular, el cliente produce pan dulces y, bueno, obviamente vamos a tener una temporalidad. También puede pasar como alguna bebida espumosa que decidió desestacionalizar un momento el tomar champagne, ¿sí? Y no hay un momento ideal y el champagne históricamente se comercializaba y se publicitaba hacia fin de año y una marca en particular decidió comunicarla en otros momentos del año y decir que eh, cualquier momento es un buen momento para tomar un champán. Acá es donde trabajamos la temporalidad. ¿Cuándo conviene
lanzar esta campaña? ¿Y cuánto debería durar esta campaña? Ocasiones especiales, como les puse ahí, fechas conmemorativas, celebraciones particulares e incluso acciones de la competencia. ¿Sí? Si yo soy un cliente que estoy muy lidiando con mi competidor, y si mi competidor sale a comunicar, probablemente yo tenga que salir a comunicar también, independientemente del cuándo del año. Todo esto se conversa. Eh, Pasa también mucho que hay estrategias de calendarización de todo el año. Sobre todo esto pasa mucho con los emprendedores, que es conveniente decir, bueno, fíjate a lo largo de todo el año qué eventos importantes tenés y en los que vos consideres que tu producto tiene que estar presente. Esto también nos marca una estrategia de planificación de medios. Fíjense como ya del brief de marketing estamos yendo directamente al plan de medios. ¿Dónde vamos a pautar? ¿En qué momento? Eh, Después tenemos el dónde. El dónde geográfico claramente es dónde se comercializa el producto, qué alcance tiene, qué distribución tiene, por ende es donde va a haber que hacer comunicación publicitaria. ¿Y el dónde de medios? El dónde de medios acá, ustedes dirán, pero ¿por qué le estamos preguntando qué sistemas de medios quiere al cliente? Si eso lo hace el departamento de medios de la agencia. Acá es donde nosotros al cliente le vamos a preguntar principalmente por el histórico, ¿sí? Si en campañas anteriores han utilizado algunos sistemas de medios, por qué lo hicieron, qué experiencia tuvieron, qué resultados les dio esas acciones, o si tienen alguna aspiracional. Hoy casi les diría que la aspiracional de los clientes son las redes. Es como este, el aspiracional máximo. Y nosotros decimos hoy las redes son prácticamente lo que no puede faltar en una campaña, ¿sí? Pero no por eso tienen que ser ejes de campaña, ¿sí? Tienen y pueden convivir con otros sistemas tradicionales. Pero es importante conocer lo que hicieron hasta ese momento. Y por último, tenemos un punto que es muy importante en el brief, que es el momento donde nosotros le decimos, bueno, con toda esta información podemos estar en condiciones de arrancar el proceso de trabajo publicitario. ¿Hay algo más que debamos saber? ¿Hay algo más que quieras que consideremos a la hora de trabajar la campaña? Y acá también entra mucho en juego lo creativo, ¿no? O sea, ¿qué podemos y qué no podemos creativamente? Sabemos que a veces a los creativos las ideas así como que son tremendamente disruptivas. Bueno, ¿cuán disruptivos podemos ser con este producto? Condiciones, recomendaciones, como les escribí ahí, restricciones, sugerencias que el cliente quiera hacernos, deben quedar por escrito. ¿Sí? Hasta algo tan simple como a veces definir la personalidad que va a ser la cara de campaña. ¿Sí? Uno dice, pero ¿cómo? Se supone que la idoneidad la tiene la agencia para decidir quiénes deberían ser. Bueno, a veces los clientes dicen, no, mira, yo quiero que la cara de mi campaña sea fulanita o fulanito. Bien, y es una condición. Todo eso debe quedar escrito en el plan. Esto, junto con los objetivos, con las estrategias, es lo que transforman este resumen en un documento. ¿Sí? Y con este documento, y está faltando algo muy importante, no menor, que es la inversión. ¿Sí? Yo acá les hice una aclaración, que son las formas en las cuales un cliente decide cuánto va a invertir en su campaña.
Vamos desde el método más común, el más, común, perdón, no es el más común. Eh, a ver, es muy usado sobre todo por emprendedores, vamos a decir esto, ¿sí? ¿Qué es el método arbitrario? Es cuando nosotros le preguntamos al cliente, bueno, ¿cuánto tenés para invertir? Empecemos por cuánto tenés, ¿sí? Y vemos qué es lo que se puede hacer con esto y si se puede hacer algo con él. No hay un objetivo claro, no hay un saber primero qué hay que hacer para después destinar un presupuesto. Es en base al dinero disponible. No es el ideal, claramente, pero es muy usado. Otros clientes trabajan por porcentual de ventas, es decir, destinan sobre las ventas pasadas un porcentaje que invierten en comunicación. Este método es muy usado también si trabajan con porcentuales de ventas pasadas. A veces es un poco riesgoso. ¿Por qué? Si por razones X eh, ese mes, ese año se vendió más, al año siguiente voy a hacer mejores inversiones publicitarias, por ende voy a tener mejores resultados. Es como una espiral ascendente. Pero si el caso es al revés, y por alguna razón se vende menos, se invierte menos y los resultados van a ser menores. Entonces es un poco peligroso, pero es uno de los métodos más usados. Después tenemos el método competitivo, donde, como decíamos recién, si uno está mirando lo que hace el otro, no puede elegir, tiene que invertir por lo menos en los mismos sistemas a donde está mi principal competidor. Si mi competidor está en televisión, tengo que pautar en televisión, independientemente del costo de la inversión que requiera cada uno de los sistemas. Y por último tenemos el método casi ideal para una agencia, que es el método de objetivos y tareas. Es decir, tener bien claro los objetivos comerciales, traducidos en objetivos de comunicación, que permitan alcanzar los objetivos del cliente. Y entonces ahí diremos, bueno, esta es la batería de acciones, este es el plan de medio ideal para alcanzar estos objetivos. Y la inversión es de tanto. Traducido sería, decime cuánto me sale alcanzar estos objetivos. Sea cual fuera el método de asignación de presupuesto, el brief de marketing tiene la inversión del cliente. Con todo esto, estaríamos en condiciones de eh, empezar a pensar en la estrategia de campaña. ¿Se dan cuenta todo lo que necesitamos conocer para poder empezar? Hay que conocer íntimamente al cliente. Íntimamente es esto. Detalles que no saldrían, que no se dirían, a menos que nosotros nos sentemos y verifiquemos que esa información esté y que esa información además sea real, no sea una aspiracional, ¿sí? Por eso es tan importante la mirada de la persona de cuentas en el caso de una agencia. Y en el caso de los publicitarios independientes, esto que se va aceitando, ¿no? En mi caso, con la experiencia, con los años de trabajar con clientes, eh, uno lee rápidamente el brief y puede identificar por dónde pasa la solución del problema. Yo ahí les puse una pequeña conclusión. Es crucial, sí, el brief de marketing es crucial para todas las herramientas que vamos a utilizar después, ¿sí? Todos los otros briefs van a tener sentido en la medida en que esta información sea amplia, sea coherente, sea creíble y yo como comunicador esté convencida de que entendí quién es mi cliente.
Vamos a leerla. Dice: el brief de marketing es crucial para el trabajo publicitario porque establece las bases para una campaña exitosa, facilitando la comunicación entre el cliente y la agencia, definiendo objetivos, target, presupuesto, entre muchas otras cosas que ya hemos visto. Y esto permite a la agencia desarrollar estrategias efectivas y creativas que se alineen con las expectativas del cliente y los objetivos de la campaña. Bueno, más o menos esto era lo que quería contarles. Si se hacen especialistas en desarrollar briefs de marketing, seguramente van a agudizar los sentidos y seguramente se le van a venir muchas ideas a la cabeza para poder después trabajarlo desde el punto de vista de la agencia. Me gustaría saber, no sé si tengo a alguien en la sala, no sé si está Gaby por allí. Me gustaría saber si hay preguntas, si hay dudas. Eh, a ver, Gaby, ¿estás por ahí? Me dijeron que tenía que ser muy cuidadosa con el horario, sí, para ver si incluso hay dudas. Bueno, veo que somos muchos, son unos cuantos, ¿eh? Eh, a ver, vamos a ver si. No sé si está. Tienen que dejo de compartir. A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a leer un poquito el chat. Yo lo tenía cerrado el chat, pero por ahí puedo contestar por aquí. Muchas veces entender a tu competencia te permite entender mejor a tu propia marca. Claro, por supuesto. Por supuesto. Porque el FODA es un comparativo. Sí, sí, pero claro, yo tengo que poder conocerlo. Seguramente escucharon hablar de los mystery shopper, ¿sí? Los compradores encubiertos. Esto se hace precisamente para poder conocer a la competencia sin decir que somos del otro bando. Fundamental conocer a la competencia. ¿Dónde queda grabada la presentación? Después lo suben directamente y les van a avisar, ¿eh? Les van a avisar seguramente y Lila les proporciona el link. ¿Qué más preguntan? A ver, quiero ver si hay dudas sobre lo que vimos. Ay, acá me piden volver a un slide, pero no sé a cuál. Dominar el manejo del brief es clave, sí, por supuesto, para saber qué y por dónde empezar, sí. No me quedó clara la diferencia entre mercado meta y público objetivo. Bueno, no sé si con la explicación amplíe un poquito más, pero si no, vamos de vuelta con esto. El cliente mira con ojos comerciales, ¿sí? El comunicador mira con ojos publicitarios. Yo no puedo comunicarle de la misma manera. Vamos a un ejemplo puntual. Eh, ¿Vieron las campañas que son multi-target? Donde tenemos para vender una crema, por ejemplo, tenemos a la mamá y a la hija. Ahí es una decisión. Yo estoy decidiendo que en un mismo mensaje publicitario convivan dos rangos etarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cliente, seguramente su mercado meta para vender esta crema puntualmente, son mujeres de 15 a 60 años. Pero yo no puedo comunicarle de la misma manera a una niña de 15, 20 que a una señora de 50, 60, porque no utilizo las mismas herramientas de comunicación. Entonces, si yo quisiera, podría decirle, opción uno al cliente, vamos a trabajar un segmento. ¿Cuál es de toda esta gente a la que vos le querés vender tu crema? ¿Cuál es el que más te compra? Entonces reducimos el segmento y le comunicamos exclusivamente a ese. Podemos decidir hacer más de una campaña y decir, bueno, en esta campaña vamos a
comunicarle a las madres. Dentro de un tiempo y en una segunda campaña vamos a comunicarle a las hijas. O bien podemos decidir hacer una campaña multitarget y poner madre e hija en un mismo mensaje. ¿Sí? Cuando el cliente habla de mercado meta, es todo ese grupo de personas a quienes él quiere venderle el producto. Cuando nosotros hablamos de target, hablamos de a quién dirigimos el discurso publicitario. Pero, María Lorena, que haya quedado un poquito más claro, dice, Tanita, algunas marcas quieren que la agencia resuelva toda la investigación sin dar información. Las agencias suelen tener departamento de marketing o de investigación, precisamente por esto, porque no siempre la información del cliente viene completa. Entonces nosotros necesitamos ampliar esa información. Ahora vos decís que sin dar información, no me queda muy clara tu pregunta. Sin compartir la información. Claro, la información, no, por supuesto que es confidencial, si es a eso a lo que te referís. Tengo una duda, dice Ana. Este tipo de cosas como el target de la campaña, la estrategia de marketing, el cuándo y el dónde, cuando se le pregunta al cliente es pensando supuestos, es decir, en lo que ellos quisieran para tenerlo en cuenta en el desarrollo, porque ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Como especialistas. Bueno, a ver, Ana, yo expliqué, hay diferentes tipos de clientes. Hay clientes que son muy idóneos y tienen muy claro, porque tienen mucha experiencia en hacer publicidad, ¿sí? Viene un cliente como Quilmes, viene un cliente como Procter Gamble. Difícilmente yo como agencia, como comunicador, le quiera decir lo que tiene que hacer. Son clientes que tienen muchos años de hacer comunicación, de hacer publicidad, y tienen muy claro. Esos briefs suelen ser casi directivas, ¿sí? Y a veces solamente te exigen la parte creativa. Pero de eso a un brief de un emprendedor que no tiene idea absolutamente de nada, hay un abismo, ¿sí? Entonces, cuando uno le pregunta al cliente, es por dos razones. Una, porque yo necesito conocer lo hecho hasta ahora, necesito que me aporte esa información. Y desde luego yo voy a corroborar esa información. Voy a salir a investigar para saber si eso realmente es así o no. Porque obviamente que ese brief tiene que ser un documento confiable. Para ser confiable tiene que ser verdadero, no puedo quedarme con supuestos. Pero también hay algo de lo que vos decís, que es de darle el lugar de, bueno, ¿qué te gustaría, si se quiere? ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque es la única vez que le vamos a preguntar al cliente qué le gustaría. De ahí en adelante, la autoridad, de alguna manera, la va a tener la agencia. Porque todas las propuestas que se expongan de ahí en adelante van a tener una argumentación y esa argumentación tiene que ser sólida y tiene que dar una respuesta a ese brief. El cliente puede decirte, mira, me encantaría ver mi producto en televisión. Bueno, es interesante, vamos a evaluar, por supuesto, si las características, ¿sí? Si lo estratégico permite, y por supuesto la inversión, eh, que tu producto esté en televisión. Puede ser un deseo de él. Después veremos si esto aplica o no aplica y argumentaremos por qué, claramente. Ah, ¿qué más? Perdón que me estoy salteando algunos. Estamos en I-20. Me piden volver a un slide. Ok, gracias. Es algo propio del tipo de empresa.
Experticia en publicidad entonces. Claro, exacto, Ana. Tiene que ver con quién sea tu cliente, ¿sí? Y cuánto entiende del valor que tiene la información que tiene que compartirte. Cuando decimos que es una carta de presentación, es esto, es contar quién soy. Mira, yo les puse el ejemplo del médico, ¿no? O sea, cuando uno va al médico, no va mintiéndole. Si querés por ahí, es más fácil entenderlo cuando uno va al psicólogo. Si yo voy al psicólogo porque tengo un problema y le miento, ¿sí? O disfrazo la información, seguramente el diagnóstico no va a ser bueno, ¿sí? Ahora, yo puedo tener facilidad para explicar lo que me pasa, o puedo tener muchas carencias para explicar lo que me pasa. Incluso puedo no entender lo que me pasa. Y ahí es donde es importante el rol de la persona que está ayudando a confeccionar ese brief de marketing. Yo tengo que poder interpretar la necesidad del cliente, como dije en el primer momento. Desde el minuto uno, lo dicho y lo no dicho, lo intuido, si se quiere, también es válido. Y por supuesto, si estamos hablando de una agencia, no es menor la capacidad de transmitir esta información a la agencia. ¿Vieron cuando uno dice, normalmente se hace un teléfono descompuesto? Bueno, acá no hay posibilidad de que haya teléfono descompuesto. Por eso este documento escrito es tan importante. El, las características, no hablamos mucho de esto, pero cuando uno entrega ese brief tiene que ser de fácil lectura, de fácil comprensión. Lo tiene que poder entender cualquier persona dentro de una agencia. ¿Sí? Tiene que ser claro, tiene que ser visual, tiene que ser ágil la lectura de este material. Y por sobre todo tiene que ser breve, porque si no, no cuenta como brief. ¿Sí? No es un manual, no es una Biblia. El cliente puede, sí, a ver, si yo estoy trabajando con Coca-Cola, Coca-Cola me va a entregar el brief, pero además me va a entregar el manual de usuario de Coca-Cola, ¿sí? O sea, voy a tener que conocer todo acerca de la política de comunicación de Coca-Cola, además de un brief. Pero el brief es este elemento que compendia esa información neurálgica que es fundamental para poder empezar a trabajar y a pensar en una estrategia de publicidad. Regina dice, al terminar el brief, ¿se lo valida en última instancia con el cliente antes de empezar el trabajo? Sí, por supuesto. Sí, es ideal que el cliente lo vea y lo apruebe. ¿Sí? Es esto, exactamente esto. No siempre sucede porque también si uno lo está confeccionando con él, a veces se sobreentiende que está bien, es correcto, pero si no, es conveniente que lo vea. ¿De qué manera puede implementar la IA en la construcción de un brief? ¡Ay, qué pregunta, Héctor! La IA es una herramienta, chicos, es una ayuda, pero la IA no hace magia, y mucho menos en este caso. Como dije, en este caso la sensibilidad, la intuición, la experiencia de la persona que confecciona el brief, no te la va a dar una IA. La IA te la puede redactar más linda, ¿sí? Pero la capacidad de ver más allá, de entender, no te la va a dar una IA. Eh, bueno, bien, llegamos muy bien con el horario, chicos. Este, si no hay ninguna pregunta más, espero haber sido clara, que les haya gustado, les haya resultado interesante. A ver, que me dice, hay un aporte más acá. Yo creo que la IA nos puede ayudar a complementar o darle forma a algunas ideas que tenemos, pero en sí el trabajo, la investigación y el conocimiento tiene que venir de nosotros. Claramente, así es. Chicos, muchísimas gracias. Perdón, eh, estoy muy congestionada.
siempre es un placer poder compartir lo que uno ama. Yo amo este trabajo, amo enseñar también. Así que bueno, me encanta que hayan estado, me encanta que hayan participado también en las preguntas. Y bueno, espero verlos. Si alguno ha cursado conmigo, me lo cuenta cuando nos cruzamos en la facu, y si no, bueno, tienen ahí también la cátedra, pueden seguir a la cátedra, que es el Instagram, ¿no? Cátedra-Mariana-Solís. Me pueden contactar por allí. Y bueno, y si no, pueden volver a ver este material que va a estar subido en breve. Les mando un saludo enorme y muchísimas gracias.